Para transformar el poder hay que transformarse a uno mismo. Si algo hay hoy desprestigiado a los ojos de la sociedad mexicana es precisamente el ejercicio del poder político. La gente nos ve como gentes advenedizas, como oportunistas que estamos buscando la manera de disfrutar de las mieles del poder sin asumir el compromiso de transformar las estructuras injustas que todavía arrojan muchos millones de pobres en esta sociedad, para que en efecto desde el poder pongamos el poder al servicio de la gente y así de esa manera resolvamos las injusticias de pobreza, marginación, salud, insuficiencia educativa, etc. Entonces la clave está en cada uno de nosotros. Esa clave nadie nos la puede dar de fuera. Nosotros nos decimos humanistas trascendentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que somos personas que creemos en las personas consideradas integralmente, espiritualmente y físicamente, en toda la gama de atributos del ser humano. Y por lo tanto, quien gobierna, quien tiene autoridad sobre otros, tiene que tener un vigoroso compromiso de servicio hacia los demás que solo el amor puede dar. Cuando te digo que tienes que transformarte, que tenemos que transformarnos, entonces lo que te estoy queriendo transmitir es que tienes que revisar una serie de actitudes personales para que sean muchos, sean pocos tus conocimientos, sea mucha, sea poca tu experiencia, con esas actitudes vayas construyendo una nueva manera de hacer política al servicio de la gente. Te propongo pues un compromiso personal, un compromiso que asuma retos que tienen que ver contigo, en donde tú ya no puedas culpar absolutamente a nadie de nada, porque solo va a depender de ti transformarte y actuar en consecuencia. El primer reto que te propongo es el de que un político tiene que tener un elevado conocimiento y una profunda conciencia de su papel. Tú no puedes llegar a las posiciones públicas a ver qué sucede. Tú tienes que saber a qué vas. Y tienes que saberlo con pleno conocimiento de causa, lo más posible. Hay cosas que aprenderás sobre la marcha, pero hay cosas que no puedes ignorar para llegar a desempeñar una responsabilidad pública. El segundo reto que te propongo es el de que su persona tiene que reflejar credibilidad. No podemos ser juniors, no podemos ser políticos humors, no podemos ser políticos de relumbrón. Tenemos que ser personas confiables. Y eso se logra cuando hay una perfecta unidad de vida, cuando tu pensamiento, tu palabra y tu acción se corresponden. Te propongo un tercer reto. El político trabaja por el bien común, no por su propio interés. Por lo tanto, cuando llegues a una posición de responsabilidad, no estés pensando en la siguiente. Piensa en cómo vas a hacer al máximo esa en la que te toca desempeñarte. Cuando llegues a una responsabilidad, no robes, no medres, no trafiques con influencias. No hagas cosas buenas que parezcan malas, de manera tal de que tu trabajo sea identificado por la gente como un trabajo en efecto vinculado al bien común y no a tu interés particular. Te propongo un cuarto reto. El político se mantiene coherente con los principios de doctrina, coherente entre la palabra y la acción. Es falso que el humanismo trascendente no dé votos.
Eso es absolutamente falso aquí en Alemania y en Estados Unidos y en todas partes. Lo que pasa es que al no ser coherentes, la sociedad rechaza a los políticos incoherentes precisamente por eso, por ser incongruentes. Un quinto reto que te propongo es que como político trabajes invariablemente por la unidad. No puede ser que tus intereses particulares estén por encima de los intereses del partido, pero peor aún, por encima de los intereses de México. Trabaja por la unidad y eso quiere decir a veces renunciar a cosas incluso legítimas con tal de construir la unidad en lo esencial en el grupo de trabajo que está buscando una candidatura, una posición, una ley, una iniciativa, en fin. La unidad es sustancial. Un sexto reto que te propongo es el compromiso de trabajar por la paz, por la realización en paz de un cambio radical. Esto es muy importante. ¿Te acuerdas de lo que decía el Cloutier? El Maquío decía que cambiaremos a México sin odio y sin violencia, pero es cambiarlo, no administrarlo. El presidente Fox pudo haber dicho, bueno, pues mira, los sistemas de salud ahí están, nomás hay que mejorarlos un poquitico. No, había que meter en juego el seguro de salud, el seguro popular, y así sucesivamente. En vivienda, bueno, el tren de vivienda ahí va. No, había que multiplicar el tren de vivienda. Hay que transformar México. Ese cambio radical es, en efecto, para que cada vez más personas tengan acceso a las oportunidades del desarrollo. Y eso lo vas a hacer tú si tienes ese compromiso con este cambio radical. Un séptimo reto que te propongo es que aprendas a escuchar. Los políticos, cuando llegamos a un cierto nivel, creemos que ya lo sabemos todo. Nada más lejos de la verdad. No solo no lo sabemos todo, necesitamos cada vez más saber escuchar. Necesitamos cada vez más aprender. Mientras más sabes, más ignoras, porque más descubres que en efecto el universo por conocer es muchísimo más amplio. Escucha. Y obviamente, ya que escuches, con tu criterio, da respuestas eficaces a los problemas que se te están planteando. Te propongo un octavo reto. El político sabe dialogar con todos, pero es un diálogo basado en la verdad, buscando un bien superior con eficacia. Dialogar no es abrir mesas, dialogar no es platicar largas tardes de café, dialogar es construir soluciones, construir acuerdos, y eso se hace con una gran disponibilidad para escuchar y para expresar y para consensar y para finalmente tomar decisiones. Y esto tiene que ver con algo de lo que se habla muchísimo hoy y que poco se practica, que es justamente la capacidad de tomar acuerdos a través del diálogo. Un noveno reto que tiene el político es el de poner el poder político al servicio de sus mandantes. Humildad, jóvenes, humildad. Cuando ustedes llegan al ejercicio del poder político, no son más que nadie. Y si me apremian, yo les diría que son menos. Es decir, son los servidores de los demás desde el poder político. No lo olviden. Sí, en efecto, no hay poder que no venga de Dios. Claro que sí, pero Dios depositó ese poder en el pueblo y el pueblo lo deposita en ti. Tú tienes que devolvérselo a Dios en el servicio al pueblo. El pueblo es el depositario real del poder, por lo cual
es indispensable que adoptes una actitud de verdadera humildad en el ejercicio del poder político y que no te dejes embromar por todas las mieles del ejercicio del poder, los guardias, los coches, las comidas, las francachelas, el sí señor, como usted diga, habló usted precioso, qué discurso le he escuchado, qué bárbaro. Todo eso te va inflando y cuando te inflas llegas a hincharte tanto que revientas y ensucias todo alrededor. No, humildad, sencillez, porque el poder es un instrumento, se te dará o se te ha dado para el servicio de los demás, por lo tanto hay que ejercerlo con verdadera humildad. Y un décimo reto que es verdaderamente importante es que el político humanista trascendente no tiene miedo. No tiene miedo porque sabe que su meta es la construcción del bien común. No tiene miedo porque trabaja en equipo. No tiene miedo porque tiene una confianza superior. No tiene miedo porque no tiene cola que le pisen. No tiene miedo porque sabe que esta es brega de eternidad. No tiene miedo porque es mujer y hombre de bien que sabe que está cumpliendo con su deber. Y por lo tanto, te invito a que trabajes con la cara a descubierto, que te presentes ante la gente sin miedo, que te presentes con esa serena alegría que da el saber que se cumple estrictamente con la encomienda que se te ha dado y de esa manera puedas, en efecto, no limitarte a administrar el poder, sino precisamente a transformar la sociedad para eliminar los extremos de injusticia, de pobreza, de marginación que todavía hoy tiene México y que sin duda estarán especialmente retados como consecuencia de la crisis económica cuyos efectos hemos empezado a vivir. No quiero concluir sin dejar de decirte que tú entiendes muy bien, si eres creyente, que ese poder proviene de Dios a través del pueblo y que vas a tener un día que ir a dar cuentas de cómo ejerciste ese poder. Por lo tanto, si eres creyente, tienes que tomar fuerzas de la vida de sacramentos y de la vida de oración. Si no eres creyente, aliméntate de esa fuerza interior que da el sentirte solidario con los demás, de esa fuerza interior que da el saber que los demás son idénticos en dignidad a ti y tú su servidor. Concluyo diciéndote que es muy importante que tengas presentes 3 verbos en el ejercicio de tus responsabilidades políticas. 3 verbos que juegan muy bien entre sí en el orden en el que tú los quieras poner. Tienes que saber, tienes que estudiar, tienes que tener conocimiento de causa de lo que estás haciendo. Todos los días estudiar, menos televisión, menos videojuegos, menos internet, muchos más libros, mucho más conferencia, mucho más estudio. Tienes que amar. Nadie busca el bien de otro si no lo ama. Llámale solidaridad o llámale como te acomode. Al final es amor solidario. Y tienes que servir. Es decir, ese poder que se te ha dado es justamente para servir a los demás en la construcción de su bien, ese bien que solo tú, en la posición para la que se te haya electo, estarás en aptitud de realizar y que nadie va a venir a hacer en tu lugar. A vivirlo transformándose
ustedes mismos si quieren transformar a la sociedad. Nada más no me digan que van a salir a administrar la política. Salgan a cambiar al mundo. Ese es su reto.